Palabra de Dios no ha subido al corazón del hombre. ¿Qué cosas nunca han subido al corazón del hombre? Es una de las preguntas que me hice y fui a lo que escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Versión Reina Valera dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, esta palabra es un texto muy conocido en la tradición evangélica y muy usado y muy enseñado. Y hoy vamos a tratar de entender qué quiso decir. En primer lugar, quiero preguntar qué hay en el corazón del hombre. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Jesús está explicando qué produce. Anotá ahí los que están tomando notas, también los que nos ven en nuestras plataformas digitales. La fábrica de donde salen los malos pensamientos, de donde salen los deseos de matar, el deseo de infidelidad, de tener relaciones sexuales con una persona que no es el cónyuge, el adulterio, toda inmoralidad sexual, pornografía, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, son pecados que te van a cerrar la puerta al cielo. Todo esto, la mentira, la calumnia, dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Decí conmigo, dijo Jesús. Estas son palabras de Jesús, Mateo 15, 19, que salen del corazón del hombre. Entonces, nuestro corazón produce. Acá Satanás no entra. No le echemos la culpa a los demonios. Jesús dijo, esto sale del corazón del hombre. Sin embargo, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay, me gustó esta traducción, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahora, fíjate, esta palabra, ¿quién lo conocerá? Dice la Reina Valera. El corazón humano, así es nuestro corazón. Es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. Es decir, que cuando vos te apartás de Dios y comenzás a caminar según tu propia opinión, el basurero no tiene fondo. Es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. Si vos te dejás guiar por lo que sentís en tu corazón, llévate este versículo, te lo regalo hoy. Es engañoso. Si vos decís, no, yo me baso por lo que siento, engañoso. Pero yo tengo pensamientos, engañoso y extremadamente perverso, cuidado. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, tenemos que entender que realmente ¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién sabe? Solamente Dios. Muy bien. Pregunto, ¿vieron alguna vez algún poseído por demonios? Segunda pregunta, ¿vieron alguna vez a alguien poseído por Satanás? ¿Puede Satanás poseer a una persona? Recomiendo la serie Expulsión de Demonios que está en el canal de YouTube. ¿Satanás podrá poseer a una persona? ¿Satanizar a una persona? Fíjate lo que dice Juan capítulo 13, versículo 2. Estaban en la que se llama última cena, Jesús, 12 apóstoles, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Ves? Anótalo ahí, esto es una asociación con el diablo. Cuando vos pecás, estás firmando un contrato de socio con Satanás y le estás dando autoridad legal para que él entre a tu corazón, pero primero vos le abriste la puerta. Es decir que Satanás no va a entrar en el corazón de alguien que no le haya dado permiso. Hay excepciones, por ejemplo, los ARS, que son abusos de ritual satánico, abuso sexual en ritual satánico, por ejemplo, en personas, en menores, etcétera, que son poseídos en contra de su voluntad, que necesitan liberación y deben ser liberados. Ahora, dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Es largo explicarlo, pero ¿qué era Judas Iscariote? Judas Iscariote era un ladrón. Entonces él estaba allí, era el tesorero, recibía el dinero y robaba, dice la Biblia. Entonces, esa fue la puerta. Leímos recién que Jesús dijo, ¿de dónde sale el robo? ¿De dónde? Del corazón. Pero después no queda ahí nomás, sino que Satanás va a entrar en el corazón de la persona. Por eso una persona, por ejemplo, una persona mentirosa, una persona chismosa, surge en su corazón, pero después puede estar demonizada. O una persona que le gusta la fornicación o vive fornicando, empieza primero por un deseo de su corazón, por varios trasfondos, pero después
ya hay una actividad demoníaca. Bueno, acá, en este caso, fíjate el próximo versículo, Lucas 22:3, dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Yo no sé si leíste alguna vez acá no es un demonio, ni legión, es Satanás. Literalmente, Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. ¿Qué era 12 discípulos? No era una feminista, no era homosexual, no era un vándalo, un terrorista. Era uno de los 12 discípulos. Estaba con Jesús, sin embargo, no cuidó su corazón. Y dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Yo te pido que si vas a interpretar la Biblia, lo interpretes literal, gramática e histórica. No podemos nosotros decir: no, esto es simbólico, esto es un mito. No. Cuando la Biblia da algo por literal, es literal. Dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Bien, ahora, eso es lo que llega a ver el corazón del hombre. Estoy dando lo opuesto. Lo opuesto, es decir, la persona es perversa, todo lo que sucede afuera, las guerras, lo que vos quieras, todo viene del corazón del hombre. Después Satanás se asocia y entra a destruir. Pero el segundo punto es: ¿qué dice 1 Corintios 2:9? Esta idea no fue concebida por mente humana, sino por la mente de Dios. Decí conmigo: es un plan de Dios. Cuando recién leímos el primer versículo, si me sigue en multimedia, en 1 Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, está citando a Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿qué significa esto? Teniendo en cuenta toda la contraposición que recién hice, entonces vamos a responder el segundo punto, o explicar este segundo punto. Acá, cuando estamos hablando de las cosas que el corazón puede recibir de parte de Dios, está refiriéndose al punto de vista de la sabiduría de Dios. No se sabía antes, nadie pudo pensarlo, a nadie se le hubiera ocurrido. Sin embargo, Dios trajo al hombre y se las reveló. Todas las personas habían ignorado el plan de Dios y ahora Dios vino y reveló su plan. Entonces, el tercer punto es: ¿cuál es la idea que nunca subió al corazón del hombre? Lo que apunta a este versículo, es decir, este plan, y generalmente se usa para hablar del futuro, para decir que nadie puede imaginar lo que hay en el cielo, que nadie puede saber qué se come, si se come, qué se bebe, qué se hace, cómo es el tiempo, se duerme o no se duerme. Incluye el futuro, anótalo ahí. Pero cuando dice que nunca subió al corazón del hombre, está hablando de la bendición que uno puede tener acá en la tierra, conocer a Dios y comenzar a cambiar el corazón y sacar toda esa maldad que viene de uno mismo y que después se asocia con lo satánico y lo diabólico. Y uno puede, como dice Mateo 5, los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, es posible recibir hoy esa bendición. Ahora, en general, voy a hablar en general, explicar en dos maneras y luego voy a dar una conclusión que es para nosotros, para la iglesia y para este momento. En general, está hablando de las doctrinas de la salvación. Vos, como cristiano, tenés que saber bien cuáles son las doctrinas de la salvación. La vocación, el llamado. Todos fuimos llamados un día. Alguien nos entregó un folleto, un amigo nos predicó, escuchamos una canción, algo nos atrajo, pasamos por una iglesia y quisimos entrar, recibimos alguna sanidad, fuimos a alguna campaña, alguien oró y recibimos una sanidad, algo, una instrumentalidad, un mensaje, algún sueño. Algunos llegaron a la iglesia con sueños aterradores o problemas. Eso está dentro de la vocación, es una de las doctrinas. Dios llama al hombre. Y luego sigue la fe.
Tenemos que creer a la palabra. Y luego sigue el arrepentimiento. Tengo que arrepentirme. Y viene la conversión. Es decir, antes me iba a pecar, ahora ya cambio mi punto de vista. Y me convierto. Entonces voy a nacer de nuevo, nacimiento nuevo, otra de las doctrinas. Y entonces conozco la doctrina de la salvación, conozco la doctrina de la santidad, conozco la doctrina de la sanidad divina, conozco la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, de lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, vos no tenés que ser ignorante de este plan. Este plan se refiere, y pasé 13 doctrinas, tiré rápido, pero hay mucho más. El plan que nunca había subido al corazón del hombre. Entonces Dios va a tomar a Pablo y a través de Pablo va a comenzar a revelar. Es decir, el Espíritu Santo va a comenzar a traer esta idea y este plan al corazón. Por ejemplo, la locura de la predicación. Es decir, ¿por qué predicamos? Porque a Dios se le agradó, punto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la predicación, la proclamación de la palabra no es un diseño humano, es un diseño divino. La proclamación, el predicar a Cristo, ese plan fue una idea de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que seguir haciendo esto, porque no fue la decisión de un comité, de una denominación. No, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, nunca a nadie se le hubiera ocurrido que a través de la predicación la gente va a recibir cosas de Dios, la gente va a recibir salvación, va a recibir luz, va a recibir paz, va a recibir la bendición que Dios tiene para el hombre, pero va a entrar a través de la predicación. ¿Y qué se predica? Se predica el mensaje de la cruz. Se predica a Jesús, que Jesús, Dios, vino, anduvo acá en la tierra, luego fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y anduvo apareciendo durante 40 días y luego ascendió a los cielos, y que así como fue volverá. Entonces esa es nuestra predicación, ese es el plan. Si vos lees Corintios 1, Corintios 2 y Corintios 3, por favor te pido que lo leas, que aquí en una predicación no nos da el tiempo para explayarnos. Esa es la idea que sube al corazón del hombre. Es una capacidad. Cuando Pablo habla, poneme el versículo del inicio, de las 3 maneras que ellos aprendían. Primero, viendo. Segundo, oyendo. Y tercero, entendiendo, pensando. Cuando algo no entendemos nos ponemos a pensar y decir, lo entendí. Eran las 3 maneras de conocer, las formas de aprender. Ver, oír o pensar. Pero con ninguna de ellas se pudo conocer a Dios. Se necesitó algo más que subiera al corazón del hombre y que llegara a nosotros. Que un día en nuestra oscuridad, a mí me sucedió a los 17 años. A los 17 años, esa luz penetró las tinieblas. Esa paz destruyó la ruina. Esa bendición sacó la maldición a los 17 años. Ha subido a mi corazón a los 17 años. Cuando recibí a Jesús, cuando entendí, siendo un niño religioso por mandato familiar desde la cuna. Pero nunca había subido esto a mi corazón. ¿Y cómo se logró? El Espíritu de Dios conoce y lo transmite. Dice, escudriña. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Voy a ver 1 Corintios 2:7. Dice, no la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de comenzar el mundo. Por eso dice, ha preparado antes de la fundación del mundo, antes de que tu mamá quedara embarazada, antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había preparado, aunque Él lo hizo para nuestra gloria. 1 Corintios 2:8 dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro Señor, glorioso Señor. Y 1 Corintios 2:9 dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, el siguiente versículo, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Ves?
¿De qué cosas estamos hablando? De las doctrinas, de la muerte y resurrección de Cristo, de que por qué voy a la iglesia, por qué soy cristiano, por qué creo en el Evangelio, por qué leo la Biblia, porque fue a nosotros a quienes Dios nos reveló. Dios no se reveló a tu amigo ateo. Dios no se reveló a aquel que te insulta, tu pariente que no te entiende. No, a nosotros, a la iglesia se nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Entonces nosotros somos... Dos puntos. ¿Qué somos nosotros? Somos privilegiados. Que el Espíritu Santo, cada uno en su nivel social, algunos con títulos universitarios, algunos estudiando, algunos sin estudio, algunos con profesión, algunos buscando, quizás desocupados. No importa tu nivel socioeconómico, dice, fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Yo quiero que repitas conmigo y hagas una declaración, decí conmigo, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es decir, que nosotros hoy, no por la tecnología ni por la capacidad de los estudios de la mente humana, sino por la revelación del Espíritu, Juan, el otro apóstol, dice, la unción misma nos enseña todas las cosas de Dios. Hay muchas cosas que Él quiere enseñarte. Hay muchas cosas que Él quiere revelarte, que está en su diseño, que Él quiere traerla, ¿para qué? Para bendecirte. Es su Espíritu que está revelando, que está hablando, que está tocando en este tiempo a jóvenes, a matrimonios, a adultos, que los está llamando. Y podemos sentir que es un tiempo de gracia que Dios está dando sobre nuestra nación. Es un avivamiento que viene, es un despertar. El Espíritu Santo dijo, quiero comenzar a tocar a los argentinos de una manera profunda. Quiero revelarles las cosas profundas que hay en el corazón de Dios, los secretos profundos de Dios. Y Pablo dice, fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas. Dáselo fuerte si lo querés. A nosotros, a nosotros. Soy parte de esta iglesia bendecida. Soy parte de esta iglesia prosperada. Soy parte de esta iglesia que tiene revelación. Dice el apóstol, a nosotros se nos reveló secretos profundos. Y quiero terminar con un ejemplo puntual en Juan 4:35. Un ejemplo puntual. Hay cientos, miles de ejemplos en la Biblia, pero este ejemplo tiene que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora en este momento. Y Jesús les dice a sus discípulos, me gustó esta traducción, Juan 4:35, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Jesús no estaba hablando de agricultura, está dando una metáfora. No estaba enviando a Pedro a que agarre el arado, a que el otro vaya con una bolsa de las semillas. No, estaba hablando de llevar la preciosa simiente que es la palabra de Dios. Dice, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. ¿Qué significa este ejemplo? Que tiene que subir a tu corazón lo que Jesús ve. Ellos habían visto a la gente, pero no habían visto lo que Jesús estaba viendo. Eso se llama visión. Jesús estaba viendo que ya la gente estaba lista. Dijo, están como ovejas sin pastor. Denle ustedes de comer. No se refería al pan y los peces que fueron multiplicados. Se refería a las revelaciones profundas que Dios nos dio a nosotros y que nosotros tenemos que darlos a ellos. Entonces este es un tiempo que yo puedo percibir en mi espíritu, que va a subir a nuestro corazón. Hablamos el otro día de las cargas que Dios pone. Despertar, cuando hablamos de un despertar espiritual, es darnos cuenta de esto. Mirar a nuestro alrededor y comenzar a ver a mi vecino de una manera distinta. Comenzar a ver a mi compañero de la universidad de una manera distinta. Mirar al ateo de una manera distinta. Del que se opone de una manera distinta. ¿Cómo mirarlo?
que necesita a Jesús, que necesita a Cristo. Ese pariente que se burla, ese hermano, esa hermana, etcétera, cónyuge, poner el familiar que sea, que vos puedas mirar y te decir: hey, despertate, porque yo te di algo, que es la salvación, que es algo que no se puede pagar, que no se puede comprar, ni con todo el oro del mundo. Despierten, yo creo que esta es una palabra para nosotros. Despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y cuando yo estaba en mi tiempo de oración, podía ver en mi espíritu, ver a esa joven paseando su perro por Ciudad de Buenos Aires. Y el Señor me decía: ya está lista para recibir. Podía ver ese matrimonio que bajaba de un taxi y el Señor me decía: ya están listos para recibir a Cristo, ya están listos para la cosecha. Tienen que ir a cosechar, pero antes tienen que despertar y ver lo que yo estoy poniendo a través de mi espíritu en su corazón, y llamándolos diciendo: iglesia, hay que evangelizar, iglesia, hay que hablar de mí, iglesia, hay que proclamar, porque los campos ya están listos para la cosecha. Miren a su alrededor. Ese anciano que apenas va caminando ya está listo. Esos niños ya están listos. Ya están listos. Dáselo fuerte al Señor. Es algo invisible. Es algo invisible, es algo que no vemos con nuestros ojos. Necesitamos la visión de Dios. Jesús dice: miren, vean, visionen. Los campos ya están listos para la cosecha. Esta es una palabra rema para nosotros, para este tiempo, pero tenemos que despertarnos. Y el Señor nos va a despertar. Al que no quiere, al que no entiende, los va a despertar. Porque este es un despertamiento, este es un avivamiento. Cuando nos damos cuenta, como decían hoy los hermanos del testimonio, que estás cansado, que estás enfermo, que tenés que varias cosas que como nosotros tuvimos que postergar, pero decir: siento una carga, que hay algo más allá, que no es una idea humana, sino que yo quiero ser parte. Hay algo que Dios está bajando, hay algo que Dios está trayendo, hay algo que Dios está poniendo. Es que los campos ya están listos para la cosecha y la iglesia debe ser impulsada, la iglesia debe ser levantada, la iglesia debe levantarse para llevar el mensaje, para predicar, porque sentados donde estamos no vamos a lograr esto. Tenemos que salir, tenemos que llegar, tenemos que hablar, tenemos que proclamar, tenemos que ver, pero antes tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos y mirar a nuestro alrededor. Y termino con esto. Quiero decir hoy, para los que dudan, para los que ponen palos en la rueda, para los que se oponen, quiero decirte que la gente no determina nuestro destino. Ninguna persona va a determinar el destino de esta iglesia local. Ninguna persona, ningún incrédulo, ningún ateo, ningún descarriado, ningún mal formado en la palabra de Dios. Nadie, ninguna persona va a determinar mi destino. Dios determina mi destino. Ninguna persona va a cancelar nuestros sueños en Dios o la visión que Dios nos ha dado. Dios determina hasta dónde vamos a llegar y Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el poder, Él nos va a dar la autoridad, Él nos va a abrir la puerta y vamos a llegar hasta donde Él quiere que nosotros llegamos. Nadie va a disuadir nuestros sueños, nadie va a determinar nuestro crecimiento, nadie le va a poner límite a nuestro crecimiento. Yo no sé si alguien lo está creyendo, pero quiero ganar 1 o 2 hoy para que veas lo que nosotros estamos viendo como pastores. ¿Estás listo para recibir lo que viene de Jesús? ¿Estás listo para recibir la revelación? ¿Estás listo para que suba a tu corazón algo de Dios y te impacte de tal manera que ya no seas el mismo, ya no sea el mismo matrimonio, ya no sea el mismo joven, ya no sea el mismo adulto, ya no sea el mismo siervo de Dios? Algo tiene que subir al corazón del hombre. Es la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo querés, dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Dios te bendiga. Dáselo fuerte.